Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Francisco Guerra Martínez y esta es una emisión más de su programa Ampolletas de Ciencia. Vamos a platicar esta tarde sobre un tema de aprovechamiento y conservación de recursos naturales. Los saludo con mucho gusto desde Mérida, Yucatán, la famosa Ciudad Blanca. Hoy es 29 de octubre del 2019. Estamos, aunque usted no lo crea, a 26 grados centígrados, una temperatura excepcional para hacer cualquier cosa al aire libre. Está lloviendo un poco, es cierto. Es un poco, es para amortiguar tanto calor en esta ciudad. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio Ecológica 102.3, también a quienes nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live. Les agradecemos por compartir el programa y todos los demás programas de Radio Ecológica 102.3. También en esta tarde, como les comentaba, vamos a platicar sobre un tema. Vamos a responder una pregunta muy importante en términos de política pública ambiental, que si existe la posibilidad de conciliar el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales. Usted puede decir en casa, bueno, y a mí qué me interesa esto de conciliar el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Pues aunque usted no lo crea, eso es muy importante, no solo en términos, como les decía, de política pública ambiental, sino en términos de la sobrevivencia de la raza y de la especie humana, ¿no? Porque esto implica no hacer caso a este tipo de temáticas con respecto al aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Implica que como humanidad estamos dejando de lado y haciendo caso omiso a la pérdida de la naturaleza, ¿no? La cual es el soporte vital de todas las formas de vida en nuestro planeta como lo conocemos, ¿no? Entonces, dejar de lado eso implica que estamos omitiendo el llamado de la naturaleza y estamos promoviendo la pérdida de la misma, ¿no? Y sin las especies que nos rodean, sin los ecosistemas, sin la biosfera que está en este planeta, no podría tener cabida la especie humana, ¿no? Entonces, un poco también respondiendo a esta pregunta, que si es posible conciliar algo que parece que no va de la mano, porque si tú tienes un área, imaginen que ustedes tienen unas 100 hectáreas aquí camino a Tizimín, ¿no? O rumbo a Progreso, que están muy valuadas ahorita, y ustedes tienen dos opciones: aprovechar, ya sea que sembrar o realizar una actividad ecoturística en el espacio, o conservar y no hacer nada, ¿no? Cualquiera pensaría que el hecho de la conservación no nos otorgaría algo económico, ¿no? O sea, no obtendríamos algún recurso económico por conservar. Sin embargo, si sembramos algo o permitimos o rentamos el terreno para que alguien más siembre y ponga palmeras, por ejemplo, sobre la selva y obtengamos cocos o alguna cosa similar, esto sería más rentable. Nosotros pensaríamos eso, ¿no? Entonces, vamos a platicar si en realidad esto ocurre, ¿no? Si hay ejemplos a lo largo del país, en el caso de México, si hay ejemplos en los que se pueda conciliar esto del aprovechamiento y la conservación, si es verdad que que se pueden unir, que se pueden conciliar, y vamos a demostrar, vamos a platicar que sí pueden ir de la mano, sobre todo como un aspecto trascendental para la sobrevivencia de la especie humana, ¿no? Como platicamos. Entonces, muchas de las causas y de los males en el planeta, pues es la destrucción que hemos realizado de la mitad de los ecosistemas en el mundo, ¿no? Esto ha impactado sobre todo en los servicios ecosistémicos, que finalmente nosotros obtenemos beneficios de estos servicios ecosistémicos, ¿no? El propio oxígeno, la captación de CO2, etcétera, etcétera, entre todos los servicios que existen. Pero otras de las razones por las que la naturaleza convive y podemos convivir en este planeta es porque existen esos servicios, ¿no? Y todo lo que hemos provocado en términos negativos, pues requiere mitigarse, ¿no? Es decir, requiere eliminarse. Mitigar implica eliminar aquellos elementos o procesos que están impactando de forma negativa en los ecosistemas, ¿no? Entonces, mitigar las causas por las cuales se está perdiendo la biodiversidad
desde aspectos sociales hasta aspectos políticos en términos de las políticas públicas ambientales que se están implementando en México y en el mundo, ¿no? Entonces también es necesario reducir las presiones que impactan sobre el ecosistema y promover en efecto este empleo sostenible de los recursos naturales, ¿no? Entonces, promover que se pueda aprovechar y se pueda conservar un mismo espacio, esto es posible. Además, también se requiere pues, mejorar en general la situación de la biodiversidad, promoviendo los ecosistemas y la conservación de los mismos. De esta manera, optimizar los beneficios que la naturaleza nos brinda y los servicios ambientales o ecosistémicos que obtenemos de ella, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho como humanidad? Ya sabemos que hemos degradado, deteriorado y eliminado el 50% de los ecosistemas en el planeta. Bueno, partimos de eso, ¿no? Entonces, como humanidad o lo que se ha hecho a través, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, es algo que se denomina, que se hizo en la Convención de Diversidad Biológica en el 2010, en Japón, en una provincia denominada Aichi, que son estas famosas metas Aichi, ¿no? Que se establecieron a través de una representación de 196 países, los países que están registrados ante las Naciones Unidas, donde ellos firmaron la Convención de Diversidad Biológica en una reunión denominada COP10, ¿no? Entonces, la Convención de Diversidad Biológica hizo planteamientos que se pueden agrupar, que son 20 metas que se pueden agrupar en 5, digamos, directrices. Y una de estas metas, bueno, estas metas son un plan estratégico entre 2011 y 2020 sobre temas de biodiversidad, ¿no? Que por supuesto hacen referencia a la conservación de la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las metas, la cual abordaremos en este espacio, es la que hace referencia a la conservación en áreas naturales protegidas, ¿no? Es la meta 11, ¿no? Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es platicar un poco sobre la biodiversidad y qué se protege. Bueno, primero, ¿qué es la biodiversidad? Y cuando se establecen áreas naturales protegidas, ¿cuál es la intención o cuál es el interés de establecer estas áreas ANPs, de conservar y qué es lo que vamos a proteger, ¿no? Entonces, a lo largo de la evolución del planeta, pues se han desarrollado, se han generado distintas especies, ¿no? Distintos ecosistemas, y se ha evolucionado en distintas regiones en el planeta, ¿no? Entonces, las especies, cada una de las especies, por ejemplo, nosotros los seres humanos contamos con una variabilidad genética, ¿no? Esto implica que ustedes lo ven, ¿no? Volteen a ver a sus propios hermanos y aunque tenemos rasgos similares, existen unos rasgos que nos caracterizan físicamente, ¿no? O fisonómicamente. Entonces, estos rasgos están dados por los genes, ¿no? Entonces, cuando nosotros establecemos, por ejemplo, en términos de conservación de regiones en el planeta, lo que establecemos al delimitar un área y determinar a través de ejercicios de política pública ambiental, lo que vamos a proteger son tanto ecosistemas como especies, ¿no? Y por supuesto los genes de estas especies, que son los 3 elementos pilares de la biodiversidad. Asimismo, al proteger estos elementos, especies, los genes que los conforman y los ecosistemas y variabilidad de estos 3 elementos, o sea, una variabilidad de genes, una variabilidad de especies y una variabilidad de ecosistemas, se tienen que proteger. También debemos proteger los procesos ecológicos y evolutivos que dan lugar a cada uno de estos niveles, ¿no? Genes, especies y ecosistemas, ¿no? Entonces, por ello se han establecido áreas naturales protegidas, ¿no? En el país y en el mundo. Es uno de los ejercicios y es uno de los instrumentos de política pública ambiental que quizás ha prosperado más en términos nacionales y en términos mundiales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hemos platicado en alguna otra ocasión en este espacio la cantidad de especies en el mundo que existen, ¿no? Lo repetimos otra vez más para que conforme lo vayamos iterativamente repitiendo, se nos quede grabado que las estimaciones arrojan que existen 8.7 millones de especies. Pero escúchenlo bien, de esas 8.7 millones de especies, solamente hemos identificado 1.3 millones, ¿no? Es decir, prácticamente el 80% de especies
si no es que más, no la hemos identificado, no la conocemos, ¿no? De estas, de las que no conocemos, el 91% son marinas y el 86% son terrestres, ¿no? Entonces hay muchas especies aún que los seres humanos no conocemos y que posiblemente no vayamos a conocer, ¿no? En las tasas de deforestación que existen en todos los ecosistemas en el planeta, en el Amazonas, en todas las regiones, en Chiapas, en la selva lacandona, en ecosistemas vulnerables en los que se sigue empleando los espacios para realizar actividades agrícolas o actividades ganaderas, que también nos aportan un servicio de provisión, ¿no? Es una fuente, por supuesto, de alimentación, ¿no? Nos quejamos tanto, pero realmente de ahí sale el maíz y todo, y bueno, la gente que come carne, todos los carnívoros, de la carne que consumimos, ¿no? Entonces son servicios de provisión, son servicios ecosistémicos que nos proveen alimentos, ¿no? Entonces, sin embargo, si, en la medida que esto no sea sostenible, que estas prácticas no permitan, no degraden los ecosistemas y no sigan ocupando más espacios, pues vamos a seguir deteriorándonos el espacio que habitamos, ¿no? Entonces, retomando un poco sobre lo de las metas Aichi, o Aichi, como usted quiera decirle, esta región japonesa a la cual se debe el nombre de la Convención de Diversidad Biológica. En particular, la meta 11 para la biodiversidad establece que para 2020, hablando en términos de cada país que está participando, que firmó esta convención de los 196 países que se están registrados en la Organización de las Naciones Unidas, dice que cada uno de los países en 2020, al menos el 17% de las áreas terrestres y aguas continentales y el 10% de las áreas marinas de cada país debe estar en algún estatus de conservación o de protección, ¿no? Por supuesto que se debe dar énfasis a las zonas más ricas y que aporten mayor biodiversidad, ¿no? Ricas en términos de biodiversidad y por supuesto de servicios ecosistémicos, ¿no? Estas zonas protegidas deben ser conservadas a través de áreas protegidas, de áreas naturales protegidas, que a su vez deben tener un manejo, un plan de manejo, lo cual también es irrisorio, ¿no? Porque podemos protegerlas, pero si no existe el esfuerzo y como el instrumento de política pública ambiental, pueden estar protegidas, pero no hay un plan de manejo que dirija cuáles son las acciones que deben hacerse en cada una de las áreas, pues quizás llega a ser intrascendental, ¿no? En términos de aprovechamiento, conservación y restauración, ¿no? Para las áreas protegidas, naturales protegidas. Entonces, estas áreas deben ser ecológicamente representativas y además debe haber una intención de que estén conectadas con otras áreas protegidas o no protegidas, pero en términos biológicos que exista una conexión entre especies, entre genes, por supuesto, entre especies y entre ecosistemas, ¿no? Entonces, esto es la meta 11, la meta Aichi 11, ¿no? Para la biodiversidad. El 17% de las áreas terrestres conservadas y el 10% de las áreas marinas. Bueno, ¿y cómo está México en ese aspecto, no? México tenemos coordinado a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues 182 áreas naturales protegidas en México, que se encuentran tanto en la superficie continental como en la superficie, en la zona económica exclusiva, ¿no? Que la zona económica exclusiva, para los que no habían escuchado el término, es a partir de la playa, son del mar adentro, son 200 millas náuticas, que son 370 kilómetros de la playa hacia adentro del mar, ¿no? Que pertenece a México, es decir, una zona económica exclusiva en la que México puede aprovechar o conservar o restaurar incluso estos recursos, ¿no? En toda esta zona marina, ¿no? Entonces, la zona económica exclusiva para México corresponde a 3.149.000 kilómetros cuadrados, mientras que la superficie continental es 1.960.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Sumando poquito más de 5 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, de esta superficie, obviamente la parte continental es el mapa que todos conocemos de México, ¿no? Esas áreas continental, esa es el área continental. Los invito a que googleen ahí la zona económica exclusiva de México y vean cuál es el área que le corresponde a
al país, ¿no? Que incluye todas las islas que posee el país. También, si te topas una isla mar adentro, por ejemplo, Arrecife Alacranes, que está aquí en las costas de Yucatán, o en las costas de Nayarit, Isla Revillagigedo, las Islas Marías también, o en Baja California, la Isla Guadalupe, etcétera, etcétera. A partir de estas islas también se cuentan la zona económica exclusiva, 370 kilómetros mar adentro, ¿no? Que corresponden a México, ¿no? Entonces, de esta superficie terrestre que les comento, que vemos en el mapa, tal cual como visualizamos México, esta superficie tenemos solo el 11% dentro de un área natural protegida federal. Esto también es importante resaltarlo, lo de federal, porque las áreas naturales protegidas administradas por la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es un organismo descentralizado de la Semarnat, estas áreas naturales protegidas que administra son federales, ¿no? Estas áreas no incluyen las áreas estatales que muchos de los estados en México tienen asignado a su propia Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? SEDUMA, me parece que se llama aquí en Yucatán, ¿no? Por ejemplo, que ha cambiado de nombre de sexenio en sexenio, por cierto. Entonces, el estado, por ejemplo, también tiene áreas naturales protegidas estatales, ¿no? Que pasan a una administración de una secretaría estatal, ¿no? En cada gobierno. Entonces, las áreas naturales protegidas, las federales, son de administración federal, ¿no? Entonces, de estos casi 2 millones de kilómetros cuadrados que existen en México, solo el 11% está conservado. Mientras que la superficie marina, me parece que la única cosa que se hizo bien en el sexenio pasado, ¿no? Y no me gusta hablar de política, pero quizás aquí convenga hacerlo, es que se decretaron prácticamente el 20% de la zona económica exclusiva como área natural protegida en México, ¿no? Es un dato realmente importante por los intereses o el objetivo que haya sido. Ahora sí que, como dijo un paisano michoacano, haya sido como haya sido, pero el 22% de la zona económica exclusiva está protegida ahora en México, ¿no? Es una cifra importante porque supera los promedios mundiales, ¿no? Entonces, no es para menos, no es una cifra menor. Entonces, tenemos que entre el 11% que tiene de la superficie terrestre y el 22% de la superficie marina que le corresponden a México están conservados, es decir, el 16.5% del territorio nacional tiene algún estado de conservación, ¿no? Alguna categoría de conservación, ¿no? En el caso de las áreas naturales protegidas, pueden ser reservas de la biosfera, parques nacionales, zonas de aprovechamiento de flora y fauna, etcétera, etcétera. Hay muchas otras categorías de áreas naturales protegidas, ¿no? De ANPs, en las 182 áreas federales que posee México, ¿no? Entonces, retomando un poco, bueno, ¿y qué implica tener un área natural protegida? Entonces, ¿o qué es un área natural protegida? Pues son zonas del territorio nacional en la que el país tiene derecho a administrar o a manejar y en donde existen ambientes originales que en teoría no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas, ¿no? Bueno, realmente en muchas de las áreas protegidas hay una intervención de los seres humanos pues impresionante, ¿no? Pero no importa que no, bueno, esta es la definición que da la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ¿no? Que es la ley de leyes en cuestión de política pública ambiental en México, ¿no? Y es la que gestiona todos estos instrumentos de política como las áreas naturales protegidas. Ellos comentan que son ambientes originales que no han sido deteriorados o alterados. Bueno, una parte que difiero porque no necesariamente un espacio a conservar necesita estar intacto, ¿no? Debemos incluso conservar zonas deterioradas que se sometan a planes de restauración y conservación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, pero esa es la idea de las áreas naturales protegidas también, ¿no? Conservar y preservar y restaurar. Y ¿por qué no? Aquí aparece esta figura de la pregunta inicial, ¿se puede conservar y aprovechar a la vez? Entonces, por supuesto, la respuesta es sí, porque
hay muchos espacios en México y en el mundo donde el ser humano pues ha intervenido, ¿no? Más de la mitad de los espacios en el mundo son conocidos por el ser humano, aunque existan espacios prístinos, como se llama, en donde se supuestamente no ha pisado el ser humano, ¿no? Entonces, si se puede conciliar la conservación y el aprovechamiento, este es un punto importante en las áreas naturales protegidas, porque cuando los establecen las personas y los habitantes en las reservas de la biosfera en particular, que es una parte que hay como parte del paisaje, como elementos del paisaje están los seres humanos, ¿no? En una reserva de la biosfera, por ejemplo. Cosa diferente en un parque nacional en donde no hay localidades incluidas al interior del parque nacional, no hay habitantes humanos como tal, ¿no? Sin embargo, en una reserva de la biosfera sí los hay, ¿no? Entonces, si no podemos excluir a los seres humanos de una reserva de la biosfera, de un área natural protegida, entonces son parte del paisaje, ¿no? Entonces, cuando se establece una reserva de la biosfera, las quejas de las personas que habitan ahí, pues no se pueden evitar y son razonables, porque lo que hacen las áreas naturales protegidas, en el caso particular de las reservas de la biosfera, son actividades casi de prohibición, ¿no? Donde te dicen, no puedes sembrar o no puedes sacar a pastar tu ganado en zonas del bosque o al interior del bosque porque te comes las plántulas o porque generas pisoteo o una serie de actividades que degradan el ambiente o los ecosistemas, es cierto, pero en las alternativas de lo que sí puedes hacer, pues no están muy claras, ¿no? Y es ahí donde surgen las quejas de los pobladores, ¿no? Sí, oye, tú llegas y me prohíbes que haga tal o cual cosa en este espacio que yo he crecido en él, ¿no? He aprendido a vivir con él, ¿no? Y con las actividades que realizo. Me prohíbes y me prohíbes, pero no me dices qué es lo que debo de hacer, ¿no? Entonces, es precisamente hasta estos días, estos años, se ha planteado como una utopía, ¿no? Algo irrealizable conciliar la conservación y el aprovechamiento, ¿no? Parece que no pueden coincidir ambos procesos, ambas herramientas de manejo de los ecosistemas, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos ejemplos a lo largo del país, que los cuales vamos a platicar en un ratito más, eh, que nos demuestran que sí se puede conciliar tanto el aprovechamiento como la conservación, ¿no? Aunque seguro que hace falta mucho trabajo, aunque por ejemplo solo el 30% de las áreas protegidas en el mundo tienen plan de manejo, por ejemplo, más allá de que se siga o se respete en cada una de las áreas naturales, lo hay, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, por supuesto, ¿no? En las áreas protegidas naturales. Antes de hacer una pequeña pausa, quiero recordarles qué se puede hacer con el manejo de los recursos naturales. Son tres aquellas actividades que se pueden hacer cuando eres un manejador de recursos naturales, ¿no? Aprovechar los recursos, conservar los recursos y restaurar los recursos naturales, ¿no? Estas tres actividades sí o sí se pueden hacer en todos los ecosistemas alrededor del planeta, ¿no? Entonces, con estas tres ideas y acciones sobre los recursos naturales, nos vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar a Jean-Michel Jarry, que es un compositor de New Age, ¿no? Vamos a escuchar una pieza de su disco llamado Oxígeno, ¿no? En francés, por supuesto, pero como yo no hablo francés, es Oxígeno.
Hola, hemos vuelto. Estamos aquí en Ampolletas de Ciencia, platicando sobre si se puede conciliar los recursos, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales. Les repito un poco, les repito el, lo que dice en el pequeño pizarrón que tengo enfrente en Radio Ecológica 102.3, que tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Y con la conservación de los recursos naturales, ¿no? Respeto a la tierra y la vida. Promuevo y respeto los derechos humanos, respeto la diversidad humana, cultural, religiosa, sexual y de pensamiento, ¿no? Aquí en Radio Ecológica 102.3 en FM, ¿no? Entonces, esto es importante porque realmente la humanidad depende de los recursos naturales, de los ecosistemas que estamos día con día, pues aprovechándolos, ¿no? El hecho de que empleemos los recursos de manera sustentable o sostenible, como usted quiera decirle, pues implica que estos recursos estén disponibles para las futuras generaciones, ¿no? No simplemente nosotros tenemos que usar sin ninguna consideración y complicando el uso de los recursos para posteriores generaciones, ¿no? Que son los pequeños que ahorita están creciendo y que se están dando cuenta que crecen con basura en las calles, con la contaminación de ríos que ya no van a conocer, ¿no? O ríos en la Ciudad de México que no conocieron, ¿no? Que las calles se llaman, por ejemplo, en la Ciudad de México, Río Churubusco, Río, etcétera, bueno, pero entonces cuando los niños preguntan, ¿y por qué se llama río? ¿Dónde está el río? No, bueno, el río va abajo, hijo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó con el río? ¿Por qué no existe? Bueno, ¿cómo explicarle que ahora ya son tuberías, ¿no? Y drenajes que conectan todo el sistema de drenaje de la ciudad o de agua potable también, ¿no? De la ciudad. Entonces, realmente es importante, ¿no? El tema tiene mucha relación con la calidad de vida y como parte de ello, como los derechos humanos que tenemos, ¿no? Como especie, ¿no? Entonces, no es un tema menor en ese sentido. Entonces, retomando un poco lo que platicábamos antes de la pausa sobre el manejo de los recursos naturales, estamos hablando que el manejo implica tres vertientes. Aprovechar los recursos, que es lo que hemos hecho desde que la humanidad aparece como especie, ¿no? Cuando empezamos a recolectar semillas, etcétera, o lo que hacemos ahora con las actividades productivas primarias como la agricultura, la ganadería, etcétera, son actividades de aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? La cacería, etcétera, todas esas actividades que hasta la fecha seguimos haciendo a pesar de toda la evolución humana, es la primera de las actividades, ¿no? Conforme nos fuimos dando cuenta que estábamos impactando como especie al planeta, comenzamos a idear otras maneras de manejar los recursos, ¿no? Ya nos volvimos manejadores de recursos a través de la conservación, ¿no? Que pues implica mantener esta biodiversidad, así como los agentes evolutivos y la continuidad de los componentes naturales, ¿no? Y todos los hábitats que implican en los ecosistemas. Es otra de las modalidades de manejo de recursos naturales, la conservación. Y finalmente, también nos dimos a la tarea de sanar, ¿no? De reparar los ecosistemas, los hábitats, incluso las poblaciones de especies que ya habíamos impactado. Entonces surge la restauración ecológica también, que son actividades que tienden a la recuperación y restablecer condiciones, no necesariamente las condiciones originales, sino tratando de establecer condiciones similares a las existentes antes, ¿no? Ahora hay muchas modalidades, incluso a través de la siembra de árboles frutales o la siembra de algún otro elemento, alguna otra planta que tenga utilidad para las comunidades aledañas, ¿no? Entonces, este acto de restauración no necesariamente implica el restablecimiento de todos los servicios ecosistémicos presentes como antes o originales anteriores a los disturbios que transformaron esas áreas, ¿no? Entonces, el manejo de los recursos naturales implica estas tres acciones: aprovechar, conservar y restaurar, ¿no? O restaurar. Pero se pueden hacer estas en conjunto, pues si logramos que aprovechar y conservar se pueda realizar en un área determinada, entonces triunfaremos en cuestión de política pública ambiental, como lo son en las ANPs, ¿no? En las áreas naturales protegidas, donde a la fecha en muchas de ellas no se han podido realizar estas acciones, tanto conservar y aprovechar, ¿no? Dicen que
son irrealizables, que no pueden ir de la mano la conservación y el aprovechamiento, ¿no? Entonces siempre tomo un ejemplo de algo que me sucedió en la Barranca de Tarango, allá en la Ciudad de México, a la cual le tengo mucho aprecio y mando saludos a la gente, si alguien de por allí me escucha, que es una zona de 276 hectáreas en la Ciudad de México, en donde hice mi tesis de maestría, una zona ocupada en un 20% por bosques de encino, y el resto son pastizales que hemos transformado, ¿no? Es un espacio que todavía aporta oxígeno a la ciudad y que se encuentra en medio de la delegación Álvaro Obregón, ¿no? Muy cerca del centro, donde comienza a subir el cerro de la parte plana de la Ciudad de México, todas las colonias del centro. Un poco si vamos hacia Las Águilas, para la gente que conoce la ciudad, un poco subiendo de Mixcoac para hacia Las Águilas, hacia Santa Fe, digamos, ahí se encuentra la Barranca de Tarango, ¿no? Entonces, algo que me pasó es, una vez fuimos con un agrónomo, ¿no? Entonces, y de repente te paras en la parte más alta de la barranca, ves a los lados, a ambos lados, derecho e izquierdo, bosques de encino conservados, ¿no? Pero en medio, de frente, tenemos una zona de pastizales, ¿no? Entonces, el biólogo, yo como biólogo, ¿tú qué ves? Dice, ¿no? Entonces tú ves pues un área con potencial de restauración, ¿no? Y de conservación, por supuesto. Restaurar esa parte de pastizal que antes eran bosques de encino. Y el agrónomo que ve, no, pues un espacio de agrocultura sostenible en la Ciudad de México, ¿no? Al interior de la Ciudad de México. O sea, cada uno desde su perspectiva pues ve cosas diferentes, ¿no? Entonces, y entonces se pueden hacer ambas, conservar, y no es una crítica a los agrónomos, ¿no? Pero es un planteamiento sobre cómo vemos las cosas desde distintas perspectivas, ¿no? O sea, nosotros lo vemos como en calidad de defensores de la vida, de los ciclos biológicos y los procesos que implican la vida, como acciones de conservación y restauración, de reparar lo que hemos dañado como civilización, ¿no? Y cada quien desde su perspectiva, pues ve cosas diferentes, ¿no? Pero sí se pueden hacer ambas cosas, restaurar, bueno, las tres, incluso restaurar y sobre todo conservar y aprovechar, ¿no? Vamos a platicar algunos casos de éxitos de conservación y que también ha habido aprovechamiento de recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implica conservar los ecosistemas de arrecifes coralinos? Algo que no tenemos como muy en mente, ¿no? O sea, ahora ya se ha retomado todas estas acciones de preservación, de conservación de arrecifes coralinos, ¿no? Pero antes, pues no había límites para que las embarcaciones de gran calado transitaran libremente y tiraran desechos y rompieran arrecifes coralinos, porque no sabían que algunos de ellos se encontraban a poca profundidad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se conocen sobre la conservación de los arrecifes coralinos, ¿no? Tan solo estos ecosistemas son los ecosistemas marinos con mayor biodiversidad en el planeta, ¿no? De entrada, todos los servicios ecosistémicos que aportan ya por la capacidad que tienen y el espacio y la cantidad de hábitats que ofrecen para muchas especies en el mar, ¿no? Pero los arrecifes coralinos han representado también tienen y representan un enorme potencial de actividad ecoturística, ¿no? Porque están atrayendo a muchos turistas alrededor del mundo, ¿no? Están realizando una actividad ecoturística en donde comienzan a traer gente para realizar actividades en donde va a haber algún aprovechamiento para los pobladores locales o para pequeñas empresas que están ofreciendo servicios ecoturísticos, ¿no? Y además, al promover la visita a los arrecifes de coral, el nado, el buceo, etcétera, etcétera, se atraen estos turistas o ecoturistas, se conservan los arrecifes coralinos, ¿no? Entonces, están generando una derrama económica por ecoturismo en arrecifes de 27 millones de pesos anuales, ¿no? Este dinero año con año se está reinvirtiendo en la conservación, se están haciendo obras, proyectos y equipamiento para fomentar y para fortalecer esta actividad ecoturística, ¿no? Entonces, esto es importante porque esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo, conciliando el aprovechamiento y la conservación. Se está conservando los arrecifes, pero se está aprovechando en buena medida para visitas
para acciones ecoturísticas en donde los turistas están conociendo el ecosistema. Además, se está, entre comillas, educando o proporcionando información educativa a los visitantes para que se valore más el recurso, que por supuesto que es invaluable, ¿no? Pero en términos económicos y monetarios necesariamente tenemos que valorarlos para saber lo que tenemos y lo que podemos perder en caso de que descuidemos esa parte, ¿no? En el caso de los arrecifes, pues nos otorgan protección contra la erosión de las playas por huracanes y corrientes marinas. Los arrecifes, junto con las dunas costeras y los manglares en la zona costera, representan barreras, ¿no? Para tormentas como huracanes que se dan en muchas de las zonas costeras tropicales, ¿no? Entonces, estas barreras, los arrecifes atenúan, ¿no? Y amortiguan los fuertes vientos que las tormentas ocasionan, ¿no? Y otra parte importante es que representan un refugio para importantes especies pesqueras como langostas, crustáceos, gran cantidad de peces, moluscos, ¿no? Equinodermos, etcétera, etcétera. Una serie importantísima de especies con potencial pesquero, ¿no? Y con una fuerte influencia económica en el país en términos pesqueros, ¿no? Entonces los arrecifes de coral realmente son ecosistemas de gran calado en términos de biodiversidad. Y estas actividades ecoturísticas aprovechan y conservan estos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, conservar los ecosistemas de arrecifes coralinos es de gran importancia para las especies, ¿no? Sobre todo, como les comento, pesqueras, porque el 70% de los organismos que se capturan en el mar abierto, mar adentro, tienen una parte y realizan una parte de su ciclo de vida en la zona costera, ¿no? Entonces, si eliminamos los arrecifes coralinos, esto impacta en la cantidad de productos pesqueros que por supuesto aprovechamos como especie humana, ¿no? Imagínense, el 70% de cosas que se atrapan y que se capturan en el mar realizan una parte de su vida en los y parte trascendental de su vida, no cualquiera, en los arrecifes coralinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las langostas, Panulirus interruptus, una langosta muy empleada en términos de pesqueros, ¿no? Y de alto aprovechamiento. En la costa llegan arrastradas, los estados larvarios llegan arrastradas por las corrientes, llegan a la zona costera. Nadan a través de las plataformas continentales, bueno, en la superficie marina, y se asientan en áreas costeras, en el caso de esta langosta, entre mayo y octubre, ¿no? Entonces, ahí se alimentan en las zonas de arrecifes de coral y crecen en estas áreas superficiales, en las áreas someras de los arrecifes, hasta 4 o 5 años de vida, ¿no? Hasta que son juveniles, ¿no? Entonces es ahí cuando son aprovechadas, son cazadas, etcétera, etcétera. Son capturadas. Entonces, algunas de estas se quedan en estas áreas a desovar, crecen, desarrollan todo su ciclo vital. Otras se van mar adentro otra vez como preadultos, y las hembras ovígeras entre marzo y agosto, que empieza la época de reproducción de esta langosta, incuban sus huevos entre 8 y 10 semanas ya en la parte marina, en la parte más, digamos, entre julio y agosto, en la parte más profunda, y vuelve otra vez su ciclo, ¿no? Las larvas, los primeros estados larvarios, están, digamos, en mar adentro, mar abierto, y retornan a la zona costera otra vez para comenzar el ciclo, cada ciclo anual, ¿no? En la fase oceánica, para comenzar otra vez como en juveniles en las áreas costeras en las que se crían, ¿no? Eliminar los arrecifes de coral impactaría, por supuesto, en términos económicos, y lo primero que se pone es en términos de biodiversidad, ¿no? Pero como desafortunadamente hemos tenido que otorgarles un valor a las cosas que intrínsecamente tienen un valor, ¿no? Como las especies, los ecosistemas y hasta los genes, ¿no? Como les hemos tenido que otorgar un valor económico para que volteen a verlos, ¿no? Entonces, el hecho de perder ecosistemas coralinos impactaría económicamente en términos pesqueros a las langostas, ¿no? Bueno, no cualquiera puede probar langosta, pero si ustedes van a algún pueblo pesquero al que quieran, por ejemplo, en Ciancán o cerca de esa zona, en Punta Allen, ¿no? Una zona de langostas, ¿no? Entonces pueden consumirlos, son más económicas que en cualquier restaurante cercano a una ciudad, ¿no? Otros peces, los pargos, ¿no? Los meros, también tienen una importancia
porque desarrollan parte de su ciclo vital en las zonas costeras, ¿no? Entonces, eliminar arrecifes coralinos tiene un impacto muy fuerte en términos económicos y en términos de producción pesquera, ¿no? Es por ello que las actividades ecoturísticas que se realizan tanto en áreas naturales protegidas como en áreas no protegidas tienen una gran importancia, porque se está promoviendo el aprovechamiento a través de las visitas de los arrecifes de coral y la conservación y educación ambiental, ¿no? Porque también se ofrece información a la población y a los turistas nacionales o internacionales que visitan estas zonas, ¿no? Entonces, a ver, ahora vamos a platicar otro ejemplo de conservación y aprovechamiento para que vean que sí se pueden conciliar, ¿no? Tenemos el ejemplo de la pesquería de la almeja mano del león en Guerrero Negro, en Baja California Sur, ¿no? Entonces, pasa que esta almeja mano de león, Nodipecten subnodosus, en 1970, desde 1970 se comienza a aprovechar esta mano de león, ¿no? Esta almeja, ¿no? En la zona, digamos, una zona intermedia entre la parte más honda del mar, ¿no? Y la plataforma continental, digamos, las partes menos profundas, ¿no? En esa zona intermedia es donde se desarrolla. Entonces, en 1991, después de 20 años de ser aprovechada brutalmente, comienzan a deteriorarse o comienzan a disminuir los niveles de producción de esta almeja, ¿no? Llegando a alcanzar el nivel más bajo histórico en 1991, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 20 años, pues se fueron dando cuenta que estaba pasando algo con la almeja. Están bajando los niveles, estamos cosechando, pescando menos almeja, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? Entonces, en aquellos años, esas secretarías de medio ambiente o de recursos naturales de los 80s comenzaron a hacer los trabajos de, pues, evaluar los ciclos reproductivos de esta almeja, qué está pasando, porque ahora estamos, los pescadores están trayendo menos almeja y está disminuyendo la producción, ¿no? Entonces se dieron cuenta que en efecto estaban sobreexplotando el recurso y esta sobreexplotación pues era sin considerar las épocas de veda, ¿no? En el caso de la langosta comentamos un poco los tiempos de eclosión, ¿no? Pero pasa que en todo el manejo de recursos es algo que se debe considerar y que debe plantearse en los planes de manejo, pues es el ciclo vital de todas las especies, ¿no? Entonces hay tiempos de reproducción que deben respetarse, esto se llaman vedas, ¿no? Y estas vedas, al no ser respetadas, pues ocurre una sobreexplotación y interrumpimos distintas partes de los ciclos de las especies, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta que estaban haciendo esta interrupción en Guerrero Negro, comenzaron a establecer algunos parámetros de cuáles son las dimensiones de lo que debemos pescar, ¿no? Y momentos adecuados de pesca para evitar esta sobreexplotación y regular la pesca de la almeja, ¿no? Entonces lo que comenzaron a establecer son tallas mínimas de aprovechamiento, la cual iba de 150 milímetros de longitud de la concha y un calendario de captura respetando las épocas de veda, ¿no? Las temporadas de veda para favorecer la reproducción de esta y de todas las especies, ¿no? Entonces, ya en 1996 ya se establece un programa de manejo y por supuesto hay una conciliación en dos sectores, en el social, sobre todo los comités sociales, los pescadores, el comité privado de vigilancia y la producción pesquera y los permisionarios, todos hacen un grupo en común y establecen estos planes y estos programas de manejo para favorecer que la almeja no se pierda la producción y al contrario, en lugar de disminuir, como en 1991 que se alcanzaron los niveles más bajos históricamente, comiencen a subir, ¿no? Entonces se comienza a regular la caza furtiva, se comienza a vigilar las zonas de pesca para que no llegara gente de otros municipios a aprovechar su recurso, ¿no? Y se comienzan a restringir los permisos de captura de almeja a los participantes, a los locales, ¿no? A las personas que viven en las comunidades, en el caso de Guerrero Negro, ¿no? Entonces, esta vigilancia y esta prohibición de la caza furtiva, lo que trae es que los niveles de aprovechamiento aumenten, ¿no? Entonces, llegando a 35 millones, 40 millones de organismos, cuando solo fueron 5 millones en la peor etapa de captura de almeja de mano de león, ¿no? Pero la regulación
llevó a 40 millones de organismos, ¿no? De capturarlos, de aprovechar la almeja mano de león, ¿no? Entonces, este es otro ejercicio en el que se aprovechó y también se manejó de una manera adecuada el recurso para favorecer su conservación, porque de otro modo iba directo a la extinción, al menos en esa zona, ¿no? Del caso de la almeja, ¿no? Entonces, estos parámetros, reducción de tallas de caza o de pesca, la aplicación de tasas de aprovechamiento sostenible, altamente preventivas, esquemas de manejo compartido. Algo importantísimo en estos casos es la participación coordinada de las instituciones y la sociedad civil, los sectores pesqueros, locales, etcétera, y la vigilancia, por supuesto. Digamos que hicieron una combinación, una receta de casos exitosos de conservación, ¿no? Entonces, mientras que exista participación de las instituciones, que los sectores que aprovechan el recurso, los pesqueros, etcétera, vigilen también y estén de acuerdo con las medidas preventivas, cuando eso ocurra, entonces se dan los ejemplos y se dan los casos de aprovechamientos exitosos, ¿no? Este es otro caso de aprovechamiento y conservación. Vamos a otro, por ejemplo, el de pesca de langosta en la reserva de la biosfera Siancán, ¿no? Entonces, ¿qué es la langosta que les platicaba hace un rato, ¿no? Panulirus argus. Lo que ocurre es que a finales de los 60 en Bahía de la Ascensión, que hoy es la reserva de la biosfera Siancán en Quintana Roo, los pescadores y agricultores de palma de coco en una localidad pequeña ahí en Quintana Roo, en la costa, llamada Vigía Chico, sufrieron un huracán, ¿no? En 1955. Entonces, ellos tenían un sistema de organización comunitaria, en lo único que aprovechaban era la palma de coco y pescaban en esa localidad, ¿no? En Vigía Chico, pero la localidad fue exterminada por el huracán, por uno de los huracanes, que por aquí me parece que debo tener el nombre, pero bueno, el huracán acaba con la localidad de 1955, entonces ellos tienen que desplazarse, una migración forzada ahí por acción natural, y en 1968 se establecen en una zona, en la parte que hoy ocupan dentro de la reserva de biosfera Siancán, ¿no? Entonces, y forman una sociedad cooperativa, eso en 1968, una sociedad cooperativa de producción pesquera llamada Pescadores de Vigía Chico, en donde a lo que se dedican ellos es a pescar langosta, ¿no? Establecen un sistema de pesca por medio de campos langosteros, ¿no? Ellos establecen campos langosteros. Y entonces lo que ellos hacen observan cuál es el hábitat de las langostas, ¿no? Ellos vivían en pequeños refugios y ahí es donde se establecen las langostas a lo largo de la costa del Caribe, ¿no? Entonces, en estos refugios, que por supuesto en arrecifes de coral, que sirven también como refugios, en estos refugios ocurre que a la destrucción de estos refugios, pues hace que las langostas busquen otros espacios seguros para habitar, ¿no? En donde no sean exterminados. Entonces, lo que ellos hacen es construyen refugios, una construcción de sombras que funcionan como refugios temporales que atraen a las langostas y las langostas se establecen en estos refugios. Antes, inicialmente los realizaban ellos con sombras de palma, los sustituyeron por sombras de concreto de 2 metros por 1.5 y por 20 centímetros de grosor, ¿no? Son 2 metros por 1.5 metros de ancho y de largo y 20 centímetros de grosor. Cada uno de estos sombras las geoposicionan, las asignan un espacio determinado en el mar a los pescadores y ahí ponen sus sombras. Entonces las langostas llegan, ocupan esos espacios y ellos de esa manera pueden capturar a las langostas, ¿no? Este sistema de pesca muy original que ellos fueron los que idearon, ¿no? Entonces de esta manera también tienen unas tallas, por supuesto, para seleccionar, se meten a bucear con sus redes, ven las langostas, por cada vez que se sumergen, capturan 2 o 3 langostas, miden la langosta y si tienen las dimensiones adecuadas para aprovecharlas, la sacan y entonces ellos ya tienen un sello de consumo, ¿no? Que ya se vende de manera internacional, la langosta de Siancán, ¿no? Entonces, pero están favoreciendo el aprovechamiento, más bien la conservación y están aprovechando el recurso, ¿no? Entonces están conciliando todo esto dentro de una reserva de la biosfera, ¿no?
Entonces, este es otro ejemplo. Les podría seguir platicando muchos ejemplos que, por cierto, muchos de ellos están citados en 100 casos de éxitos, un libro de la Comisión Nacional para el Uso y Manejo de la Biodiversidad, si no mal recuerdo, si no es que de Semarnat es el libro, me parece que sí es de Conavio. Entonces, pueden buscar 100 casos de éxitos en este libro y documentarse y leer un poco sobre también cómo conciliar la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Entonces es algo que es viable, no es del todo utópico, hay que dejar de pensar en que es irrealizable, sí se pueden conciliar, requiere participación institucional, sector civil, ¿no? De todos los sectores que participen y que tengan que ver con los recursos implicados, ¿no? Requiere cooperación y, por supuesto, alguien tiene que ceder, ¿no? Entonces, son un poco de los ingredientes que debe llevar una receta para conciliar la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Entonces, pues con esto los dejo. Les agradezco mucho. Agradezco a la maestra Pía Gómez que está en los controles. Muchas gracias por escucharnos aquí en Radio Ecológica 102.3 FM, también por vernos a través de Facebook Live. Los invito a que compartan, a que le den me gusta, le den me encanta, le den lo que le quieran dar, o no me gusta, o no me encanta, lo que se le pueda dar en Facebook, que nos comenten. Y también los invito a que propongan algún tema en el que podamos abordar, ¿no? Ya les comenté que la parte que me gusta mucho es la ecología, los ecosistemas, etcétera. Pero pues ahora sí que le atoro a todo, ¿no? Entonces puedo trabajar cualquier otro tema, documentarme, leer, ¿no? Artículos científicos y platicar sobre algún otro tema en particular, ¿no? Los dejo, les agradezco nuevamente que me hayan escuchado y nos vemos para la próxima. Los dejo con otra pieza de Jean-Michel Jarry. Me dice la maestra Pia que vamos a poner a Kitaro, que le gustó mucho Kitaro, y vamos a poner una pieza de Kitaro, también compositor japonés de New Age. Y los dejo y los escucho el siguiente martes.